Mi hija, que siempre había sido muy cercana a mí, de repente empezó a menospreciarme. Mamá, te quedas en casa todo el día sin trabajo y ni siquiera sabes cocinar bien. Esto sabe fatal. Papá da mucha pena, trabaja tanto afuera, y luego tiene que llegar a casa y comer una comida horrible. Ya no quiero comer más. Quiero salir a comer con papá. Justo entonces Louise llegó del trabajo y mi hija se arrojó a sus brazos, gimiendo para salir a cenar. Caitlin, no discutas con la niña. La llevaré a comer. Tú también has estado cansada todo el día, descansa un poco temprano. No dije nada, pero después de que se fueran, no paraba de ver el vídeo en mi teléfono. Tía Grace, la comida que preparaste está riquísima, mucho mejor que la que prepara mi mamá. Ojalá fueras mi mamá, papá. ¿Puede la tía Grace ser mi mamá? Ay, papá, la próxima vez que beses a la tía Grace, por favor, avísame antes para que pueda cerrar los ojos. Mi mejor amiga me envió el vídeo justo el día de mi cumpleaños, hace 2 días. Louise dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo para irse y que solo podía celebrar mi cumpleaños conmigo después del trabajo por la noche. También dijo que nuestra hija Paige se peleó con otros niños en la escuela, y que tuvo que recogerla temprano. Le creí sin dudarlo. Sin quejarme limpié los platos preparados, pensando en cocinar de nuevo por la noche. Pensándolo bien, era claramente mi cumpleaños, pero todos los platos les gustaban al padre y a la hija. Esa tarde estaba preparando las guarniciones para la cena cuando recibí un vídeo de mi mejor amiga. En el vídeo, los 3 parecían una familia de 3. La mujer era gentil y amable, el hombre frío pero con un toque de indulgencia, y la hija actuaba con ternura y encanto. Reconocí a la mujer, era una de las subordinadas de Louise, aunque no sabía su nombre. Había sido una esposa y madre devota durante varios años y la había visto antes cuando le entregué algo a su empresa. No era joven, pero sí muy alegre. Hermana, si no hubiera tenido miedo de alertarlos, les habría dado una bofetada en ese mismo instante. Louise es holgazana, ya es bastante mala, pero ¿cómo podía Paige ser tan despiadada también? Antes era tan buena contigo. Sí, incluso mi propia sangre se ha convertido en una daga que me apunta. Louise solía estar fuera mucho por trabajo, así que dejé mi trabajo para criar a nuestra hija en casa. Ella dependía de mí, me quería y todos los días decía que su persona favorita era mamá. ¿Pero cuándo empezó a ser tan exigente conmigo? Pensándolo bien, fue hace unos 3 meses. Louise dijo que quería compensar a nuestra hija y que la invitaba a salir siempre que tenía tiempo. Fue después de eso que Paige empezó a menospreciarme como su madre. Aunque las comidas eran las mismas que antes, daba un bocado y lo escupía. ¿Qué es esto? Sabe fatal. Mamá, eres una inútil. Recuerdo que me quedé atónita en ese momento. No podía creer lo que decía mi hija, que se portaba tan bien. Louise con indulgencia me dijo que no me molestara si los niños decían tonterías. Pero estos incidentes seguían ocurriendo. No había tiempo para verter la leche en una taza, así que la dejé beber sola, y montó en cólera. Ni siquiera lo pusiste en una taza. Mamá solo está siendo perezosa. Verterlo en una taza no te va a matar, ¿verdad? ¿Qué clase de pan sabe tan mal? Mamá ni siquiera puede comprar un pan decente. No sé para qué más sirves. Otras mamás son jóvenes y guapas, pueden trabajar y aún así cuidan bien de sus hogares. ¿Por qué tú no puedes? Envidio mucho a las mamás de los demás. Quizás debería pedirle a papá que me consiguiera una nueva mamá. Por eso una vez la sermoneé severamente con la esperanza de entender por qué se había vuelto así. Pero cada vez que decía unas palabras, lloraba y corría a quejarse con Louise. Cuando Louise se enteró, dijo que estaba exagerando, que los niños no podían tener malas intenciones. No fue hasta que vi ese vídeo que me di cuenta de que nuestra hija ya tenía una nueva mamá. Nunca imaginé que después de 8 años con Louise al final, me traicionaría junto con nuestra hija. Desde nuestra época de estudiantes hasta ahora, todos a nuestro alrededor siempre han pensado que éramos la pareja más feliz. Justo después de graduarnos de la universidad, estaba deseando llevarme a conocer a sus padres. Mi plan original era trabajar 2 años antes de hablar de matrimonio, pero él no podía esperar. Caitlin, ¿no me vas a dar un título?
El joven parpadeó con sus grandes ojos claros, expresando con tristeza su agravio. En ese momento me sumergí en esta felicidad intangible, y lo llevé a casa para que conociera a mis padres. Después, todo salió bien. Los padres de ambos estaban muy contentos, se fijó la fecha de la boda y nuestro romance universitario finalmente se materializó, provocando el aplauso de innumerables personas. Poco después de la boda, tuvimos un hijo. Durante ese tiempo Louise llegaba directamente a casa después del trabajo y se encargaba de todas las tareas del hogar, sin dejarme a mí con nada. Más tarde Louise fue ascendiendo poco a poco y su trabajo se volvió cada vez más intenso. Intento que no se preocupe por asuntos domésticos, solo espero que pueda dedicarse por completo a su carrera. Nuestra pequeña familia está mejorando cada vez más, y nuestra situación financiera se puede considerar de clase media alta. Mis amigos me tienen mucha envidia, e incluso mi mejor amiga dijo una vez que un hombre como Louise es raro. Solo ahora me doy cuenta de que por muy bueno que sea un hombre, llegará el día en que su corazón cambie. Me miro al espejo con menos de 30 años, y ya se me han formado finas líneas en las comisuras de los ojos. Pero el precio de darlo todo por esta familia es que las dos personas que más quiero me han traicionado. He decidido dejar este hogar despiadado. Aprovechando que no estaban en casa, entré en el estudio de Louise. Antes, casi nunca venía aquí porque Louise no me lo permitía. Decía que si algo relacionado con su trabajo se salía de lugar, le interrumpía el hilo de sus pensamientos. Yo lo respetaba, así que solo iba a limpiar 2 o 3 veces por semana. Pero ahora, solo quería ver si su computadora escondía algún secreto. La ventana de chat estaba abierta en la pantalla, quizá porque sabía que nunca miraba su computadora, no había cerrado sesión ni la había cerrado. La lista mostraba a algunos de sus amigos cercanos. La única mujer era alguien apodada Pequeño Domingo. Hice clic en su foto de perfil y dentro no solo había sus selfies, sino también fotos con Louise y mi hija. El texto decía, en este momento soy la más feliz. Cualquiera que lo viera pensaría que era una familia de 3 feliz y armoniosa. Abajo sus hermanos habían dejado comentarios, cuñada, te ves aún más hermosa ahora. Hacía mucho que no comíamos comida preparada por nuestra cuñada. Me pregunto cuándo nos dejará la vieja Sue volver. Su respuesta fue, vengan cuando quieran. Todos son amigos de Louise, no hay necesidad de ser educados. Ese nombre me hizo reflexionar. Louise. Así que no fui la única que lo llamó así. Revisé su historial de chat. Los primeros mensajes habían desaparecido, probablemente borrados para que no me enterara. El mensaje más antiguo que quedaba era de hace 6 meses. Resultó que me había estado engañando durante mucho tiempo. Si no fuera porque mi mejor amiga, que estaba haciendo un recado para su jefe ese día, se topó con ellos sin querer, quizá aún estaría en la oscuridad. Un dolor agudo me retorció el corazón, la agonía llegó tan de repente que casi no pude soportarla. Revisé todos sus chats. Llevaban a mi hija a parques de atracciones juntas, celebraban su cumpleaños juntas. Se besaban delante de mi hija, y mi hija los animaba a su lado. Lo que más me dolió fue que mi hija me menospreciara constantemente delante de ella. Y todas esas palabras estaban en sus chats. Tía Grace, ya no quiero a mi mamá. Siempre me está dando órdenes, a diferencia de ti, que siempre me llevas a comer comida deliciosa. Tía Grace, ¿te casarías con mi papá? Papá, soy muy bueno. Cuando diga que quiero dormir, mamá ya no vendrá a buscarte. Así que puedes quedarte en casa de la tía Grace sin preocuparte. El último mensaje es de esta noche. Te llevaré a Paige más tarde. La respuesta llegó al instante, bueno, cocinaré más de lo que te gusta. Parece que padre e hija están en su casa ahora mismo. Por las grabaciones del chat, también supe que se llama Grace. Tomé fotos de todos estos mensajes y las guardé en mi teléfono. De repente apareció un nuevo mensaje en el chat, Paige, cariño, vamos a la habitación, ese vestido que llevas puesto hoy es demasiado tentador. Grace respondió al instante, Paige está a mi lado. Louise, te escribo al móvil en lugar de quitarte el vestido directamente. No es nada serio. ¿No te da miedo que te pille al llegar a casa? ¿Miedo de qué? Además es como un pez muerto en la cama, no me interesa nada. ¡Qué fastidio!
Bueno, te espero en la habitación primero. Dejaste que Paige viera la tele en la sala. Bueno, recuerda tener ese vestido listo para que me lo quite. No aparecieron nuevos mensajes en el chat después de eso. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Resultó que a sus ojos, yo ya era insoportable. De repente recordé que una vez me dijo, Caitlin, a veces no deberías ser tan bondadosa. Actuar un poco difícil de vez en cuando es bueno para nuestro matrimonio. En ese momento, no entendíamos a qué se refería. Pensé que ya lo tenía bastante difícil en el trabajo, así que debía ser más tolerante. Ahora parece que mi buen humor era lo que lo aburría. Los hombres sí que persiguen la supuesta excitación hasta el final. Apagué el ordenador y volví a la habitación como si nada hubiera pasado. Si hubiera sido antes, sin duda los habría llamado para preguntarles por qué no habían vuelto. Pero ahora simplemente no tenía valor. Un dolor punzante me latía en el pecho como si me arrancaran algo vivo. Un marido así me parecía asqueroso y no quería saber nada de él. Con una hija así, solo sentí un escalofrío en el corazón y tampoco quería saber nada de ella. Me quedé dormida, y no fue hasta el día siguiente que me enteré de que padre e hija no habían vuelto la noche anterior. No tenía energías para preguntarles y empecé a enviar currículums en línea. Cuando todos decían que las mujeres solo podían confiar en sí mismas, pensé que sería la excepción. Pero los resultados me dieron una bofetada. Estudié finanzas en la universidad y mis calificaciones en las asignaturas básicas no eran malas. Sin embargo, estos años de descanso habían dificultado mucho mi búsqueda de empleo. Esto era exactamente lo que la gente quería decir cuando decían que estaba desconectada de la sociedad. Solo quienes lo han vivido pueden entender las dificultades de ser madre a tiempo completo. Había enviado mi currículum a varios sitios, y ahora solo me quedaba esperar una respuesta. Revisé los bienes personales a mi nombre. No muchos, sobre todo los gastos de manutención que me dio Luis, además de algunas transferencias durante las vacaciones. En total, sumaban unos cientos de miles. Justo cuando estaba a punto de seguir buscando un lugar adecuado, padre e hija regresaron de la mano. No sabía qué le había dicho Luis a nuestra hija, pero de repente dejó atrás su habitual desdén y me abrazó con alegría. Mamá, lo siento. No debí haberte hablado así ayer. Este es un regalo de disculpa que te preparé. Papá dijo que solo había un collar. Abrí la caja y vi el collar de diamantes dentro. La cadena tenía incrustaciones de pequeños diamantes, y el colgante tenía un diseño de sol, con la luz del sol a su lado adornada con pequeños diamantes. Era muy hermoso. Por desgracia, conocía su significado. Solito era el apodo que Luis le daba a Grace. Probablemente le compraron este collar a ella. Me lo regalaron a mí también sin querer. Si lo hubiera hecho antes, me habría conmovido mucho y me habría sentido muy feliz. Pero ahora solo quiero obtener más beneficios. Gracias por su amabilidad, pero no me gusta este collar. Sería mejor canjearlo. El padre y la hija me oyeron hablar así por primera vez e intercambiaron miradas de sorpresa. Vi que mi hija estaba a punto de perder los estribos otra vez, pero Luis la contuvo. ¿Qué te pasa, cariño? Paige estaba hecha un berrinche anoche, así que no volvimos. Lo siento, cariño, olvidé llamarte para avisarte. Después de que habló y vio que no respondía, le pidió a Paige que viniera a disculparse conmigo. Paige estaba claramente reticente, pero todo lo que Luis le prometió se contuvo. Mamá, lo siento. No volveré a ser tan infantil. Por favor, perdóname por esta vez. Apenas tenía 5 años, pero mintió sin pestañear. No me interesaba ver su comportamiento padre-hija y me puse de pie enseguida. Tengo cosas que hacer, así que me voy. Pueden almorzar solos. Luis no esperaba que fuera tan difícil de apaciguar, y se impacientó un poco. Después de todo, nunca me había comportado así. Incluso cuando estaba molesta, Luis podía animarme con solo unas palabras. ¿Por qué te enojas exactamente? Paige aún es pequeña, ¿por qué te rebajas a su nivel? Si la infantilidad de Paige te enoja, ¿vas a ser igual de infantil y enojarte con ella? Ninguna madre actúa como tú. Si así te sientes, no hay nada que pueda hacer. Tengo cosas que hacer, así que me voy. Oí que era una frase típica de un canalla,
pero no esperaba que funcionara tan bien viniendo de un hombre. En cuanto salí por la puerta, oí la queja de mi hija. Ya dije que mamá está siendo irrazonable, pero papá, ¿todavía quieres que me disculpe? Mamá es muy molesta. Sonreí con frialdad, luchando por contener la amargura en mi corazón. En realidad, no pasaba nada, solo quería tomar aire fresco y pensar en el futuro. Luis y yo definitivamente nos vamos a divorciar. Pero cómo terminará este matrimonio, de una manera que maximice mis beneficios, depende de mí. Sin embargo, las pruebas que tengo ahora no me dan la ventaja suficiente, así que tengo que intentar convencer a Grace. Me senté un buen rato en el parque no muy lejos del barrio. Siempre dicen que cuando uno se siente deprimido, hay que tomar mucho sol y estar en contacto con la naturaleza. Hay algo de cierto en eso. Luis y yo discutimos, y pensé que ya estarían en casa de Grace. Para confirmar mi sospecha, volví al taller a comprobarlo, y efectivamente el coche había desaparecido. Así que volví a casa, abrí la computadora del estudio y anoté el ID del chat de Grace. Justo entonces sonó mi teléfono, una empresa había revisado mi currículum, y me había programado una entrevista. Con ganas de empezar, acepté la entrevista a las 3 de la tarde. Mi teléfono vibró de nuevo, era un mensaje. Al abrirlo vi una transferencia de Luis. Conté la cantidad, solo 8.888. Debajo había otro mensaje: esposa, no te enojes más. Mi esposo se disculpa. Si hubiera sido antes me habría dado pena. Pero ahora, solo pensé que era muy poco. Así que no respondí ni acepté el pago. Después de un rato, Luis envió otra transferencia. Esta vez fue 1.888. Seguía pensando que era poco y quería ver si seguía enviando más. Inesperadamente volvió a transferirse. Eran 6.666. Pensé que era suficiente, así que acepté. Incluyendo los 888 y 1.888 anteriores, hasta la cantidad más pequeña cuenta, sobre todo cuando se suma así. Al ver que acepté la transferencia, Luis llamó de inmediato. Cariño, deberías perdonarme, ¿no? Espérame, prepararé la cena cuando llegue a casa esta noche. Era raro que Luis, que nunca entra en la cocina, dijera algo así. Antes de las 3 de la tarde llegué al lugar de la entrevista. El entrevistador fue muy amable, no tan intimidante como me había imaginado. Pero como hacía mucho que no me encontraba en una situación así, seguía un poco nervioso. Después de charlar menos de media hora, el entrevistador me dijo que me fuera a casa a esperar noticias. Así que volví con el corazón lleno de ansiedad. Llamé a mi mejor amiga y le dije que planeaba divorciarme. Me apoyó mucho, pero me recordó que debía buscar la manera de obtener una mayor parte del dinero. Después de todo, Luis era el culpable. Yo ya había encontrado un lugar. Con mis ahorros podía permitirme un apartamento pequeño, pero comprar uno ahora claramente no era la mejor decisión. Así que alquilé un apartamento sencillo de una habitación con mucha luz natural, y quedé muy satisfecho. Luis preparó la cena. Al ver la comida que tenía delante me sentí un poco aturdida. Claro que Luis sabía cocinar. Antes de casarnos, cuando tuvimos al bebé, él se encargaba de todo en casa. Fue mi amor por él y mi tolerancia lo que me hizo olvidar que éramos iguales. Después de cenar, Luis me llevó de vuelta a la habitación, algo impaciente. Cariño, Paige ya está mayor, tengamos otro bebé. Me apreté contra su peso mientras se inclinaba, a punto de negarse, cuando oí sonar un teléfono. Era suyo. Lo cogió y salió a contestar. Con mi intuición femenina, supuse que debía ser Grace. Efectivamente, Luis regresó y dijo que había una emergencia en la empresa y que tenía que volver corriendo. Asentí sin decir palabra. Ya eran más de las 10 de la noche y aunque fuera un asunto urgente, no necesitaba ir en persona. Era solo una excusa descuidada. Al ver su apresurada retirada, estuve a punto de seguirlo. Pero entonces pensé en mi hija, que seguía en casa. ¿Y si se despertaba y no encontraba a nadie? Podría descubrir que lo estaba siguiendo. Así que apreté los dientes y dejé pasar esta oportunidad. Para mi sorpresa, al día siguiente recibí buenas noticias sobre la entrevista. Dijeron que había aprobado y preguntaron cuándo podía empezar a trabajar.
Lo pensé y fijé la fecha para 2 días después. Un día para mudarme y otro para visitar la empresa de Luis. No podía creer que Grace no intentara subir, pero en realidad no había bailado delante de mí. Pensando en esto, llamé a Luis. Le dije que volviera temprano a casa después del trabajo, que tenía algo que decirle. Como aún era temprano, compré una cámara de seguridad. Al volver las instalé en todas las habitaciones de la casa, por supuesto con bastante discreción. Después empecé a ordenar. Todos tenemos cosas en casa que no usamos, pero no nos atrevemos a tirar. Siempre pensamos que algún día las necesitaremos, pero en realidad, solo ocupan espacio y nunca las usamos. Yo también era así, pero ahora me doy cuenta de que no hay necesidad de escatimar en esto. Tiré muchas cosas, sobre todo mi ropa vieja. Así, mudarme será mucho más fácil. De ahora en adelante quiero aprender a vivir para mí. Luis regresó temprano, seguido de cerca por Paige, quien me vio y obedientemente gritó, «Mamá». Respondí con un tarareo y los invité a sentarse a comer. Luis me preguntó si tenía algo que decir. Miré al padre y a la hija y les dije que había encontrado trabajo. Pero ambos se opusieron al unísono. Paige ya está en la escuela, no tienen que preocuparse por ella. Pero llevas años sin trabajar, te van a acosar ahí fuera. Al ver la preocupación en el rostro de Luis, no pude evitar que me pareciera un poco gracioso. Exacto, mamá, ni siquiera sabes cocinar bien, ¿para qué salir a trabajar? Mi expresión se ensombreció al mirarla de inmediato. No te enojes, cariño. Si quieres trabajar, adelante. Si no funciona, regresa. Luis accedió enseguida, temiendo que me volviera a enfadar. Después de cenar, Luis usó la excusa de que tenía algo que hacer y salió, esta vez sin llevar a Paige. Pero a través de las cámaras de seguridad, vi claramente que estaba hablando por teléfono con Luis. Papá, no te preocupes. Estaré pendiente de mamá. Si sale, te avisaré. Tú y la tía Grace pueden ir a su cita sin preocupaciones. Es la hija de Luis, la que tanto esfuerzo me ha dado. La hija que crié me ve como su enemiga. Luis no llegó a casa en toda la noche. Después de que Paige se fuera a la escuela, llamé a Luis. Le dije que había preparado sopa y que se la llevaría a su oficina más tarde. Luis se quedó atónito por un momento, pero aún así aceptó. ¿Y qué tal preparar sopa? No tenía tanto tiempo libre, así que pedí comida para llevar. La empresa de Luis es bastante grande y he oído que pronto saldrá a bolsa. Para mi sorpresa, fue Grace quien me llevó a la oficina de Luis hoy. Fue muy fácil. Le dije palabras amables, agradeciéndole por mostrarme el camino. Era alegre y generosa, sin la menor falta de respeto ni provocación. Durante nuestra charla informal, supe dónde vivía. Después de acompañarme a la oficina de Luis, Grace regresó al trabajo. Grace es muy simpática. ¿Tiene novio? Luis casi derramó la sopa porque le temblaba la mano. Mientras le daba un pañuelo para que se limpiara, medio bromeé, ¿por qué tanta prisa? Alguien que no lo supiera podría pensar que eres su novio. Mientras hablaba, Luis tosió aún más fuerte. Ya había cumplido mi objetivo del día, así que usé la excusa de que tenía algo que hacer y me fui a casa temprano. Por la tarde Luis me llamó y me dijo que tenía que hacer horas extras esa noche. Paige me recogería, así que debería comer solo. No pude evitar sonreír, por suerte mi viaje de hoy no había sido en vano. Llegué al complejo de apartamentos de Grace y, como era de esperar, vi el coche de Luis en el garaje subterráneo. Justo cuando me preguntaba qué apartamento era el de Grace, vi a su familia de 3 acercándose, riendo y charlando. Papá, ¿puedo comer helado? Pregúntale a la tía Grace a ver si te lo deja. Paige rápidamente puso cara de lástima y miró a Grace. Claro que puedes, de todas formas es tu papá quien paga, ja, ja, ja. No sentí ninguna punzada en el corazón, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. Saqué mi teléfono y marqué el número de Luis. ¿Aún no sales del trabajo, esposo? ¿No dijiste antes que querías tener otro hijo para Paige? Recuerda volver temprano, tengo una sorpresa para ti. Vi claramente un destello de celos en el hermoso rostro de Grace. De hecho, una amante que no quiere levantarse no es una amante de verdad.
Luis parecía haberse quedado sin palabras y solo dijo que intentaría volver temprano a casa. Después de colgar, Luis no le había explicado nada a Grace, pero Paige habló primero. «Papá, ¿por qué quieres otro hermanito? ¿Ya no me quieres?» En cuanto Paige terminó de hablar, Grace resopló fríamente. ¿Se te ha quitado el apetito de repente? Será mejor que vuelvas a casa pronto y tengas un segundo hijo con tu esposa. Luis se sintió abrumado y rápidamente llevó a Grace aparte para explicarle. ¿Celoso? Anda, no armes un escándalo. Si ella tiene al bebé, tú no tendrás que hacerlo. Tener un hijo es muy doloroso, lo siento por ti. Oye, no te enojes. Te compraré el bolso que te guste luego, ¿de acuerdo? Pero por mucho que la persuadiera, Grace simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar. Recuerdo que cuando tuve al bebé, él estaba tan preocupado y cariñoso. Pero ahora, ya no se preocupa por mí. Seguía grabando vídeos en mi teléfono, viéndolos regresar y corriendo tras ellos. Estaba en el primer piso, viendo cómo el ascensor se detenía en el piso 26. Esperé un buen rato junto a las escaleras del piso 26 antes de ver finalmente salir a Luis con Paige. El número de la puerta era el 2603. No corrí a casa. Abrí las cámaras de seguridad y vi al padre y a la hija regresar a casa. Entonces Luis llamó. Le dije que me sentía un poco mal, salí a comprar medicinas y que volvería pronto. No le dio mucha importancia y volvió a hablar por teléfono con Grace. Yo empecé a caminar a casa. Entré tan de repente que no tuvo tiempo de colgar. Cariño, tengo buenas noticias, estoy embarazada. No pude ver la reacción de Grace, pero sí la cara de Luis. Parecía feliz, como era de esperar, pero también un poco aturdido. ¿Asustada, eh? Solo bromeaba, solo era una broma. Miré el teléfono en el sofá, la llamada había terminado. Grace ya debía estar furiosa. Cariño, ¿cómo puedes bromear con algo así? Creí que era real, me alegré muchísimo sin motivo. ¿Feliz? Vi claramente que soltó un suspiro de alivio. No dije mucho al respecto. Le acabo de decir que empezaré a trabajar mañana. Como tengo un viaje de negocios, me iré de la ciudad durante un mes a partir de mañana. No me perdí el destello de emoción en sus ojos. Como no estaba de humor para escuchar su falsa preocupación, entré directamente a la habitación y empecé a empacar. La felicidad de Paige era incontrolable. Parece que Paige se alegra mucho cuando no estoy en casa, así que de ahora en adelante no volveré cuando Paige esté en casa. Paige no reaccionó, pero la expresión de Luis cambió. Intentó explicarle a Paige apresuradamente, pero yo no quise escucharlo y seguí empacando. En cuanto ordené mi pequeño hogar, sentí una paz increíble. A partir de hoy, el divorcio quedó oficialmente en agenda. Le pedí a mi mejor amigo que contactara a un abogado de confianza para que me ayudara a redactar un acuerdo de divorcio. También organicé las pruebas de la infidelidad de Luis y se las entregué. Pero el abogado me dijo que con base en las pruebas actuales, Luis solo podría ser considerado culpable de forma ordinaria. Si queremos repartir más beneficios, debe haber otras pruebas. Parece que las pruebas siguen siendo insuficientes, así que antes de revelarlo todo, necesito sacarle un poco más de dinero. Incluso si un hombre es infiel, para una mujer sigue siendo muy difícil divorciarse. Sobre todo para una ama de casa a tiempo completo sin ingresos. Ajusté mis emociones, comencé este trabajo que tanto me costó conseguir y, al mismo tiempo, vigilaba cada movimiento de Luis a través de la vigilancia oculta en casa. Quizás porque no estaba en casa, Luis bajó la guardia, y Grace empezó a ir y venir con frecuencia. Los tres, yendo y viniendo juntos, parecían tan felices, pero a la vez tan dolorosamente fulminantes. El abogado me dijo que si tenía pruebas de que vivían juntos, me sería más ventajoso durante el divorcio. Vi las imágenes que los mostraban enredados en el sofá de la sala y les agradecí de verdad que me dieran la prueba. Pasó un mes rápidamente y Luis, efectivamente, había convivido con otra persona durante el matrimonio. También gané confianza en el trabajo. Al principio, cuando mis compañeros más jóvenes me hacían comentarios sarcásticos, me desanimaba. Pero a medida que seguía aprendiendo, también aprendí a ignorar esas voces negativas. Era casi el momento adecuado. Era hora de confrontar a Luis.
Lo llamé y le dije que volvería en 3 días. Probablemente pensó que aún había tiempo, así que no se apresuró a obligar a Grace a irse. No podría haber sido mejor para mí. Después del trabajo volví a casa a toda prisa y esperé dentro de la comunidad hasta alrededor de las 9 de la noche, cuando por fin vi lo que quería ver. No lo dudé más, subí las escaleras y toqué la puerta. Nadie respondió. Tenía la llave, pero la puerta estaba cerrada por dentro y no abría. Mientras llamaba a Luis, abrí la grabación de vigilancia. Con razón nadie me abría la puerta, Luis estaba ocupado atendiendo a Grace. Parecía un momento crítico. No contestó el teléfono, así que seguí llamando. Lo vi maldecir en voz baja antes de contestar a regañadientes. Cuando oyó que estaba justo afuera, Luis se sobresaltó visiblemente. Para cuando abrió la puerta para dejarme entrar, Grace ya se había escondido en la habitación de Paige. Ya no tenía por qué esconderse, Sal. Luis palideció y me preguntó si estaba diciendo tonterías. Luis, ¿de verdad crees que soy un tonto que no sabe nada? No importa si no la dejas salir. Da igual. Divorciémonos. Saqué el acuerdo de divorcio y lo puse sobre la mesa. Luis seguía luchando desesperadamente. Cariño, ¿por qué de repente hablas de divorcio? ¿Cómo puedes querer el divorcio solo porque me voy de viaje de negocios un mes? ¿Estás saliendo con otro hombre? Con razón no te importa la familia e insistes en ir a trabajar. Me levanté y le di una bofetada. Con un fuerte golpe la cara de Luis se giró hacia un lado. Luis, nunca me habías parecido tan asqueroso. Esta casa está llena de cosas de mujeres raras, ¿crees que estoy ciego? Deja de poner excusas y mira tu teléfono. Le envié las conversaciones entre ellos dos, además del vídeo que me envió mi mejor amiga. En cuanto a las imágenes de vigilancia, aún no podía revelarlas. Tras verlas, Luis se arrodilló de inmediato. Caitlin, la tentación me cegó un momento. Eres el único a quien amo. Ella me sedujo, nunca tuve la intención de divorciarme de ti. Al ver a Luis arrodillarse y suplicar, di un paso adelante y le di una palmadita en la cara. ¿No dijiste que era un aburrimiento infernal? ¿No la llaman cuñada todos tus amigos? Hasta nuestra hija la prefiere a ella, ¿verdad? Los papeles del divorcio están aquí, fírmalos rápido. Si no, emprenderé acciones legales. Dicho esto, me fui. Antes consideraba esta casa mi todo. Ahora solo quiero irme cuanto antes. Mamá, ¿ya no nos quieres a papá y a mí? No me di cuenta cuando Paige empezó a escuchar nuestra conversación. Al oír sus palabras me detuve un momento y dije, no, no lo hago. Tanto tú como tu padre se han quedado con la tía Grace, la que te gusta. Dicho esto, me fui. De vuelta en casa, recibí otra llamada de Luis. Dijo que no firmaría los papeles y que ya no estaría con Grace. Esperaba que esta vez pudiera perdonarlo. Es realmente repugnante. ¿Por qué cuando los hombres cometen errores fundamentales, piden perdón sin pudor? Porque nunca creen estar equivocados. Los días siguientes fueron ajetreados, la empresa consiguió un proyecto importante y todos estaban abrumados de trabajo. Cuando por fin tuve tiempo y quise instar a Luis a firmar los papeles rápidamente, descubrí que su teléfono estaba completamente inaccesible. Vi por las cámaras de seguridad que estaba en casa, así que fui directo a su casa. Esta vez fue Paige quien me abrió la puerta. Grace se había ido el día que regresé. Tuvieron una pelea tremenda. En los últimos días, Luis había ido a trabajar o se había quedado en casa, aparentemente aislado de Grace. ¿Por qué no has firmado todavía? ¿Quieres que te demande directamente? En cuanto Luis me vio, se arrodilló de nuevo rogándome que no me divorciara. Me aseguraba una y otra vez que había roto todo vínculo con Grace y que no habría más contacto. Al ver que no mostraba ninguna delicadeza, Paige se abalanzó sobre mí y me empujó. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La tía Grace es simplemente mejor que tú. Papá te ha rogado así, y aún no lo sabes. Eres realmente cruel. Luis escuchó lo que dijo y gritó furioso, «Cállate». Miré fríamente a la hija a quien apenas reconocía, y simplemente dije, «Paige, tú tampoco me gustas, así que no te quiero». Luis, el acuerdo de divorcio es muy claro,
la niña es tuya y salvo esta casa y tu coche, todos los demás bienes deben ser míos. Si insistes en no firmar, no me quedará más remedio que emprender acciones legales. Ignoré el llanto incontrolable de Luis y me di la vuelta para irme. En cuanto a esa hija que me trataba como a una enemiga, ya no me importaba. Justo cuando estaba hablando con mi abogado sobre cuánto tardaría el proceso legal, Grace me contactó para vernos. No esperaba que fuera tan proactiva, así que fui a la reunión a la hora acordada. Grace parecía altiva, como si verme fuera algo vergonzoso. Resopló con frialdad. No esperaba que te atrevieras a venir a verme. Le devolví una leve sonrisa. Para ser sincera, sé desde hace mucho que eres la otra mujer. Nos encontramos en un café, que estaba bastante lleno. Al oír mis palabras, la gente de alrededor empezó a susurrar de inmediato. Grace apretó los dientes con rabia, pero tuvo que bajar la voz. Kathleen, sabes que Luis ya no te quiere. ¿Qué derecho tienes a llamarme la otra mujer? Sonreí, encontrándolo un poco divertido. Grace, ¿te pasa algo? Como amante necesitas afrontar la realidad. ¿Te divorciaste porque sigues soltando esos clichés de amante? Los susurros se reanudaron en el café, y Grace parecía un poco nerviosa. Kathleen, ¿supiste que quieres todos los bienes de Luis y que planeas dejarle a su hija? Tomé un sorbo de café, indicándole que continuara. ¿Nunca has ganado un centavo fuera? ¿Qué derecho tienes a reclamar todas las propiedades? Te aconsejo que no seas tan descarada. Además, Luis y yo ahora tenemos nuestro propio hijo, así que no tenemos tiempo para ocuparnos de tu hijo. Paige estaría mejor si se quedara contigo. La vi acariciarse suavemente la barriga, con una mirada tierna en sus ojos. Siempre andaban juntas, tener un hijo no era de extrañar. Si eso fuera cierto, solo me beneficiaría en el divorcio. Terminaron de hablar. Por ahora el divorcio sigue siendo asunto privado, y no es asunto tuyo. En cuanto al niño que llevas en el vientre, deberías preguntarle a Luis si te deja quedártelo primero. Tengo cosas que hacer. Así que me voy. Adiós, desvergonzada rompehogares. Terminé de hablar y me di la vuelta para irme. Con el rabillo del ojo vi a Grace incapaz de soportar los chismes que la rodeaban, cubriéndose la cara y marchándose. No quería perder más tiempo en este asunto y planeaba demandar a Luis directamente. Pero el abogado me desaconsejó seguir el proceso legal porque tomaría mucho tiempo. Sin otra opción, tuve que encontrar a Luis de nuevo. En cuanto nos conocimos, le entregué las grabaciones de vigilancia que había interceptado. Eran todos vídeos de ellos dos haciendo el tonto. ¿De verdad instalaste cámaras de vigilancia en casa? Caitlin, ¿por qué hiciste algo así? Llevamos años casados y tenemos a Paige como hija, ¿de verdad tiene que llegar a esto? Me pareció ridículo. Luis, sabes que llevamos años casados, así que, ¿cómo me has tratado exactamente? He oído que tu amante está embarazada, por fin, tu sueño de tener un segundo hijo se está haciendo realidad. ¿Pero no dijiste que no soportabas la idea de que tuviera un bebé? ¿Qué vas a hacer ahora? Al ver mi expresión burlona, el rostro de Luis se ensombreció aún más. Será mejor que firmes los papeles rápido, o enviaré estos vídeos a tu empresa. Estaba a punto de irme cuando de repente recordé algo que había olvidado. Esto es lo que me dijo tu ama cuando quedó en vernos, escúchalo tú mismo. Puse la grabación de ese día y vi cómo cambiaba su expresión. Esa sensación fue realmente satisfactoria. No sé qué pasó después de que regresó. En fin, unos días después, tomó la iniciativa de contactarme. Dijo que estaba de acuerdo en firmar, pero solo si era delante de mí. Naturalmente acepté y fui a su casa después del trabajo. Para mi sorpresa, Grace también estaba allí. Habían quitado la vigilancia, pero ya había guardado todos los vídeos en mi computadora con antelación. Caitlin, ¿de verdad no tenemos ninguna oportunidad? ¿Qué te parece? No dijo nada más, tomó la pluma y firmó el acuerdo de divorcio. Por fin respiré aliviada. Mañana vamos a la oficina de asuntos civiles a hacer el papeleo. Después de decir eso, estaba a punto de irme, pero Grace me llamó. Caitlin, Luis y yo nos casamos pronto. Recuerda venir a comprar dulces de boda. Observé el brillo triunfal en sus ojos con un dejo de disgusto.
Entonces les deseo a ambos una bendición temprana de hijos. Esta frase tocó la fibra sensible de Grace y su expresión cambió al instante. Eres una auténtica zorra. Luis ya me lo prometió, nos casaremos. Al oír esto, miré a Luis con una mirada burlona que le impedía levantar la cabeza. Tu marido y tu hijo serán míos, y tú, solo eres una anciana indeseada. Debería agradecerte que te hayas llevado esa basura. Ahora, solo puedo llorar sola, aferrada a la gran suma de mi cuenta bancaria. Grace se enojó aún más cuando mencioné los ahorros y se abalanzó sobre mí para agarrarme la cara. En cambio, le di una bofetada fuerte en la mejilla. El golpe la enfureció un poco, agitándose mientras intentaba abalanzarse sobre mí de nuevo. Luis se apresuró a apartarla, pero ella parecía haberse vuelto loca, ignorándolo todo por completo. ¿Todavía te gusta ese cabrón? Estamos a punto de casarnos, ¿por qué sigues protegiéndola? Dijo esto e intentó arañarle la cara a Luis, pero Luis no iba a quedarse quieto. Paige salió y al ver la escena, intervino rápidamente para separarlos. Aproveché para alejarme del campo de batalla. Al ver a Paige, Grace le dio una bofetada. Maldita sea, te aguanté demasiado tiempo. Igual que tu madre, no sirves para nada. De un bofetón, tiró a Paige al suelo. Contuve el impulso de correr a ver cómo estaba, quedándome en silencio a un lado. Los ojos de Luis se pusieron rojos al ver que Paige era golpeada. De repente le devolvió una fuerte bofetada a Grace. La bofetada fue tan fuerte que Grace se estrelló contra la mesa de centro cercana. Ya no me quedé allí, ni tenía ningún interés en ayudar con las llamadas, simplemente me di la vuelta y me marché. A la mañana siguiente, justo cuando pensaba que Luis no aparecería, por fin llegó. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Luis tenía el rostro demacrado y me dijo, Caitlin, lo lamento muchísimo. Por ese momento de emoción y tentación, destruí un hogar en perfecto estado. Luis lloraba desconsoladamente, diciendo que nunca tuvo la intención de divorciarse de mí. Dijo que fue Grace quien lo sedujo primero, y que una vez que ocurrió la primera vez, todo lo demás parecía inevitable. Me pareció ridículo. Los hombres siempre culpan a las mujeres de sus errores. Es culpa de la primera esposa o de la otra. Nunca es su culpa. Luis, ya no somos niños. Debes entender que una vez que se cometen errores, no hay lugar para el arrepentimiento. Cuídate de ahora en adelante. Al ver el certificado de divorcio en mi mano, sentí como si hubiera renacido. No fue hasta 2 meses después que volví a ver un mensaje de Luis. Mientras miraba vídeos locales, me encontré con una escena afuera de la empresa de Luis. Los protagonistas del vídeo eran Grace haciendo un berrinche en el suelo y Luis, de pie cerca con una expresión fría. ¡Qué desalmado! Prometiste casarte conmigo y asumir la responsabilidad, pero te niegas una y otra vez. Dime, ¿qué quieres decir exactamente? La gente a mi alrededor murmuraba, después de todo, Grace también trabajaba aquí, y los colegas que observaban ahora sabían que ella era la otra mujer. Pero Grace estaba claramente desesperada ahora, ignorando por completo su imagen, exigiendo a Luis que le diera una explicación. Hablemos en otro sitio si tienes algo que decir. Cuanto más te escandalices, menos quiero lidiar contigo. Al oír esto de Luis, los ojos de Grace se pusieron rojos de ira. No me vengas con esas tonterías. Si no hubiera montado un escándalo, ni siquiera habrías aceptado verme. ¿Por qué no te arrepentiste cuando lo disfrutabas conmigo entonces? Ahora que te arrepientes y quieres deshacerte de mí, es demasiado tarde. Las palabras de Grace se volvieron más escandalosas, y el rostro de Luis se ensombreció aún más. Justo cuando Luis estaba a punto de acercarse y llevarse a Grace, el jefe de la compañía lo llamó. Solo quedaban 2 guardias de seguridad sacando a Grace a rastras. El vídeo terminó abruptamente ahí. Más tarde nos enteramos del resto por amigos en común. Despidieron a Luis y Grace ya había dejado su trabajo cuando nos divorciamos. Todos los años de arduo trabajo de Luis se esfumaron. En un ataque de ira, se abalanzó sobre Grace y la golpeó. Pero Grace no sería la que sufriría. Ella había pensado que Luis se casaría con ella después de divorciarse de mí, pero cuando la rechazó y perdió su trabajo, perdió la cabeza por completo. Más tarde Luis vendió la casa y se fue de aquí sin hacer mucho ruido.
Durante ese tiempo Paige me llamó llorando, diciéndome que sabía que estaba equivocada y que su persona favorita seguía siendo su madre. Llámame cruel o insensible si quieres. No la perdoné. La familia de Luis se la llevó a otra ciudad. Desde entonces fue mi propia vida. No importa cuándo ni dónde, nunca es tarde para empezar de nuevo. Miré el té con leche en mi mano y el libro sobre la mesa. Para amarte a ti mismo, debes amarte verdaderamente bien.